Una buena noticia en el nuevo día tiene que ver con la industria licorera de Caldas y su estrategia de crecimiento para este año, que incluye la reapertura de su destilería en 2018, con la que esperan vender 10.000 litros de alcohol al sector, y las conversaciones con China para iniciar exportación de ron y el lanzamiento de su ron viejo Luxury 21 años. La Reserva Natural de la Industria Licorera de Caldas conserva 3 secretos en sus productos: el agua manantial, la madera del roble blanco para la elaboración de los toneles y posterior añejamiento, y la altura. En la Industria Licorera de Caldas protegemos y conservamos el agua y la vida. A los hombres se les puede eliminar, pero a las ideas no. Oiga, que tenemos que crear un caos muy berraco para que nos llamen a paz. Pueden decirme lo que quieran, paramilitar o lo que quieran. En cualquier caso, su ingreso se habría producido a mis espaldas. Lamento profundamente y pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso. Una operación militar en Venezuela, me faltó tiempo. No le faltó tiempo, le faltaron cojones. Lo que sucedió fue un accidente. Para una persona con 5 dedos de frente, puede fácilmente responder si se le pregunta cuál es el peor mal de todos los males en Colombia. Mejor dicho, ¿cuál es la raíz del problema en Colombia? Que podría ser un poco más específica la pregunta, incluso más evidente su respuesta. E indudablemente el peor mal de todos los males en Colombia definitivamente es la corrupción. Así es, señores y señores, es precisamente la corrupción, creo yo, el origen de todos los males. Y es que Juan Manuel Santos, cuando nos habla a nosotros de paz, dice que el primer paso para acabar incluso con el problema de la corrupción es firmar la paz con las FARC. Ahí difiere un poco porque precisamente es la corrupción el origen de la violencia, en este caso como la colombiana, o ese no fue el principal motivo a través del cual esta gente se armó y combatió durante 50 años, sino fue la corrupción. La corrupción, creo yo, empezó cuando se repartieron la torta en ese Frente Nacional, es decir, conservadores y liberales que dijeron: gobierne usted 4 años y cuando pasen esos 4 años me pasa el balón. Entonces así, muy sencilla la cosa. La corrupción en el centro del poder, ejemplo, el Congreso de la República. Si no acabamos con esa corrupción, con esa politiquería, con ese yo te ayudo, tú me ayudas, yo voy, tú también, yo me ausento, tú también, yo legislo, tú también, yo te muevo la silla para que tú te sientes y luego tú me mueves la silla para que yo me sienta, es decir, legislando para nosotros mismos. Si no empezamos a atacar ese tipo de comportamientos atípicos de una sana, buena y constructiva democracia, yo pienso que aquí no vamos a hablar nunca en términos de paz completa. Aquí se hizo la paz con las FARC, pero cuando estamos hablando de paz completa, esto ahí se le daría razón a quienes opinan que eso puede ser el generador de nuevas violencias. En Colombia hay algo que me tiene muy preocupado, y es que cuando hablamos, por ejemplo, de corrupción, no es solamente esa oficina anticorrupción que fue creada hace algunos años y que tal parece que sirve poco o nada
para medir el nivel de corrupción que hay en Colombia, pero sí hay unas entidades, sobre todo internacionales, que tienen el ojo en Colombia y que no la tienen muy bien parada. Fíjense, la última encuesta Gallup, solamente para mencionar algo sobre los casos de corrupción o la percepción de corrupción que hay en Colombia, reflejan unos índices de... como que la gente sigue pensando que este país sigue inundado en la corrupción, es decir, no le dan una favorabilidad que era la que el gobierno esperaba en esos términos. Y es que no estamos hablando única y exclusivamente de este gobierno, de los anteriores. Aquí siempre ha existido corrupción, solo que a veces se eleva y cuando ya les da mucha vergüenza ser tan extremadamente corruptos, entonces bajan un poquito el perfil, pero aquí siguen robando de la misma manera y con la misma alevosía. Vamos a revisar un poco lo que piensa, por ejemplo, o los datos que registra, no lo que piensa, los datos que se registran a través de, por ejemplo, Transparencia Internacional, que es una ONG encargada de medir, digamos, como diferentes tipologías de corrupción en América Latina y que dejan a Colombia muy mal parada definitivamente. Vamos a mirar los datos de Fedesarrollo. ¿Qué pasó, por ejemplo, con esa encuesta Gallup? Aquí está el reflejo de lo que somos nosotros, un país carcomido por la corrupción. En la última encuesta de Gallup, el 85% de los colombianos siente que la corrupción está empeorando en el país. Entre las 600 personas encuestadas, solo el 9% dice que la corrupción ha disminuido. De acuerdo con las encuestas, el porcentaje de quienes creen que el problema está empeorando era inferior al 36% hacia mediados de 2008 y hoy asciende al 85%. Pero la percepción de corrupción en Colombia también la validan otros rankings en el mundo que muestran el pesimismo de los empresarios hacia el país, ubicando a Colombia en posiciones preocupantes. Por su parte, el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional para 2015 sitúa al país en el puesto 83 entre 167 países. Frente a 2007, el país ha descendido 15 posiciones en dicho ranking. Adicionalmente, en el índice de competitividad del Foro Económico Mundial no nos va mejor. El país está en el puesto 126 entre 140 países en términos de corrupción. Sin embargo, según el informe mensual de Fedesarrollo, Tendencias Económicas, este comportamiento ascendente no es un problema de un gobierno o de otro, sino una tendencia que ha trascendido las administraciones y que debe ser estudiado como un problema de Estado. Por otro lado, para Transparencia Internacional, el problema sigue siendo alarmante en esta nación y considera que la lentitud de la justicia para castigar a los corruptos y las repetitivas prácticas de abuso del poder en todos los niveles del sector público se reflejan en la pobre calificación del país en este índice de percepción de corrupción. En el IPC, Transparencia Internacional evalúa los niveles de percepción de corrupción en el sector público, basada en los resultados de diferentes estudios y encuestas realizadas a ejecutivos, expertos y analistas de riesgo. Aunque el Estado colombiano ya cuenta con buenas herramientas para luchar contra la corrupción, como el Estatuto Anticorrupción, no se percibe que estas medidas sean efectivas. Estos avances normativos contrastan con los numerosos escándalos de corrupción que muchas veces terminan impunes, señala el comunicado que soporta el reporte. Mientras continuemos viendo que hay justicia dilatoria para los corruptos y que los niveles de sanción no son coherentes con el gran daño social y económico, la percepción de corrupción no va a disminuir, aseguró Elizabeth Ungar, directora ejecutiva de Transparencia por Colombia. Ahora bien, ¿cómo acabar con la corrupción en Colombia? Sí. Fíjense, por ejemplo, hay un círculo de corrupción que ya ha sido denunciado por diferentes frentes en Colombia, sobre todo algunas ONGs. Y es que miren, el vínculo que hay entre el empresario, ese empresario X escondido que nunca da la cara pero que tiene mucha plata, que patrocina algunas campañas políticas. Entonces, ¿cuál, digamos, es ese círculo tendencioso, vicioso y demasiado corrupto que hay en Colombia? Y es que cuando una persona con tendencia corrupta quiere lanzarse a la política, pues necesita dinero para poder soportar esos gastos que implica una campaña política. Aquí para ser concejal se requieren por lo menos unos 500 millones de pesos.
calculen de dónde va a sacar una persona que tiene aspiraciones políticas 500 millones de pesos con el riesgo de que pierda. Entonces vamos por ganar, porque vamos seguros a ganar. Entonces ese empresario o esa persona que tiene mucho dinero le dice: venga, Jaimito, es que yo lo voy a patrocinar a usted, lo voy a llevar donde usted quiere llegar, pero una vez llegue usted va a empezar a devolverme el favor. ¿Y cómo va a devolver el favor? Pues allí tengo unos amigos que son ingenieros, y como se van a construir algunas viviendas en tal sector, pues entonces yo necesito que usted me le dé licitaciones a esos amigos. Así funciona el círculo de la corrupción en Colombia. No vayan a pensar que son los políticos los corruptos, aunque hay unos que se pasan de descarados. No, es que cuando llegan a ocupar estas plazas políticas, estas plazas de responsabilidad política, lo que van a empezar a hacer es iniciar a devolver el favor a quien lo patrocinó. Ese círculo de corrupción que funciona tanto en administraciones locales, departamentales y de orden nacional, que preguntarle al vicepresidente si sabe algo del tema. Pero así es como funciona. Entonces, ¿cómo vamos a pretender nosotros que esta política corrupta se va a terminar si así es como funciona entonces ese círculo vicioso? Además, cuando tienen esta tendencia, saben lo que puede pasarle, las consecuencias que esto podría traerles en caso de que sean pillados, pues es muy fácil y es muy divertido cuando se encuentran con que están respondiéndole a la justicia, pero en la justicia también hay unos representantes de esa justicia corruptos que le van a decir a ese corrupto: pues sí, usted le robó tanta plata al Estado, a los contribuyentes, pero no es un problema para la sociedad, no es un riesgo para la sociedad, entonces lo vamos a mandar para la casa. ¿Y cuánto va a ser la pena? 5 años. Entonces imagínense ustedes, una persona que se roba, no sé, vamos a poner el ejemplo de los Nule, que se robaron no millones sino billones con B de bebé, están pagando unas penas que no alcanzan los 10 años. Estos ladrones van a salir de allí de sus lugares y van a poder disfrutar entonces de esa plata que le robaron al Estado. Y así es como funciona la cosa. Yo le robo cualquier cantidad de miles de millones al Estado, voy, pago 5 años, que generalmente todos son penalizables, pero de manera casera, es decir, me mandan para la casa. Entonces yo allá en la casa, claro, feliz, jugando PlayStation, con mi celular, con mi internet disponible, y en fin, simplemente no salgo a la calle. Pago 5 años con mi familia, jugando allí con mis hijos, con mis nietos, etc. Y cuando salga a los 5 años, pues salgo con lo que me roban. Así es como funciona la política. Entonces, ahí está la tarea para el nuevo fiscal general de la nación, quien desde el primer día nos anunció que tiemblen los corruptos. Vamos a ver entonces qué tanto están temblando estos señores corruptos, porque miren lo que están pensando nosotros, no solamente estas agencias en Colombia, el Estatuto Anticorrupción, Fedesarrollo, Confcámaras, en fin, sino también Transparencia Internacional. Y aún así, firmada la paz con las FARC, no habrá empresario alguno que quiera invertir en Colombia, en uno de los países más corruptos del mundo. La Reserva Natural de la Industria Licorera de Caldas conserva 3 secretos en sus productos: el agua manantial, la madera del roble blanco para la elaboración de los toneles y posterior añejamiento, y la altura. En la Industria Licorera de Caldas protegemos y conservamos el agua y la vida. Otra buena noticia en el nuevo día tiene que ver con la elección de la Industria Licorera de Caldas como la mejor productora de ron en 2016, en el 6º Congreso del Ron. Según su gerente, Luis Roberto Rivas, es un gran aliento y estímulo para cada uno de los funcionarios, lo que refleja que cuando una empresa se administra con criterio empresarial, cuando se forma un equipo de trabajo serio con conocimientos técnicos y administrativos en producción y comercialización, se pueden obtener estos logros tan importantes para la industria licorera de Caldas. Vamos cumpliendo las metas,
vamos cumpliendo las expectativas desde el punto de vista financiero y vamos dando utilidades, que es muy importante, y no solamente utilidades, sino la calidad de las utilidades que estamos generando, que es bien interesante, porque estamos mejorando muchísimo los indicadores de rentabilidad y los inductores de valor, que es lo que realmente, en la medida en que logremos consolidarlos, vamos a darle una sostenibilidad en el largo plazo a la empresa. A los hombres se les puede eliminar, pero a las ideas no. O sea que tenemos que crear un caos muy berraco para que nos llamen a paz. Pueden decirme lo que quieran, paramilitar o lo que quieran. En cualquier caso, su ingreso se habría producido a mis espaldas. Lamento profundamente y pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso. Una operación militar en Venezuela, me faltó tiempo. No le faltó tiempo, le faltaron cojones. Lo que sucedió fue un accidente,